Acababa de colocar el mole de arándanos en la mesa cuando escuché el tintineo de una copa. Luis estaba de pie con un vaso de vino en la mano, luciendo esa sonrisa pulida que llevaba como si fuera su colonia favorita. Sofía a su lado miraba fijamente su plato. Diego, mi nieto, jugueteaba con la esquina de su servilleta. Hasta los padres de Luis habían viajado desde Mérida y ahora sonreían cortésmente frente al pavo asado. Luis carraspeó. Bueno, dijo, levantando su copa más alto por la familia. Y tal vez... Hizo una pausa, dejando que el silencio creciera como un maestro de ceremonias. Tal vez ya es hora de que alguien empiece a pensar en mudarse. Hubo una risa incómoda alrededor de la mesa. Su padre soltó una risita. Su madre dejó escapar una risa aguda que no llegó a sus ojos. Sofía no levantó la vista. No necesitaba hacerlo. Sentí un calor subiendo por mi pecho antes de que siquiera procesara lo que se había dicho. Nadie me defendió. Nadie dijo una palabra. Doblé mi servilleta lentamente con intención. Empujé mi silla hacia atrás. Las patas chirriaron suavemente contra el suelo de madera vieja. Caminé hacia el closet del pasillo donde había dejado mi bolso. Cuando regresé, nadie hablaba. Luis parecía confundido, quizás hasta un poco presumido, como si pensara que iba a agradecerle por su sugerencia. En cambio, puse mi bolso suavemente en la mesa, abrí el compartimento lateral y saqué una hoja doblada de papel grueso, la escritura de la propiedad. La desplegué sobre el mantel y alicé las arrugas con cuidado. Luego la giré para que las letras quedaran frente a Luis. Toqué una línea con mi dedo índice. Única propietaria, dije con la voz calma y clara. Mariana Torres. Esa soy yo. El cuarto se quedó en silencio. La copa de Luis se quedó suspendida en el aire. Sofía parpadeó rápidamente el color, abandonando su rostro. Diego miraba entre los adultos tratando de entender algo que ningún adolescente debería descifrar. Luis rió demasiado fuerte. Vamos, Mariana, dijo. Era una broma. Humor navideño. ¿Verdad? No sonreí, no parpadeé. Por un momento dejé que el silencio se estirara como una tela en un marco. Luego miré directamente a mi hija. Si alguien se va a mudar, dije, no seré yo. Sus labios se separaron, pero no salió ningún sonido. Había vivido en esa casa por más de 40 años. Crié a una hija. Enterré a un esposo. Cuidé a amigas durante sus quimioterapias en esa misma cocina. Pagué la hipoteca en 1999 y planté cada árbol del patio trasero con mis propias manos. Y ahora me decían en mi propia mesa que yo era la que no pertenecía. Esa noche algo en mí cambió. No fue un cambio en el corazón, sino en la columna. Ese tipo de cambio que te hace enderezar los hombros incluso cuando quieres encorvarte. Miré alrededor de la mesa a las personas que solían ser mi familia. Y me di cuenta, si ya no me veían, tal vez era hora de hacerme visible otra vez. Después de que Juan murió, la casa se volvió silenciosa de una manera que se sentía personal. No solo vacía, sino hueca. Recuerdo cómo el refrigerador zumbaba demasiado fuerte, cómo el correo se acumulaba sin abrir, cómo mis pasos resonaban, como si estuviera invadiendo mi propio espacio. Estuvimos casados por 42 años. Era un hombre tranquilo, amante de los crucigramas y del pastel de durazno, y cada rincón de esa casa tenía huellas suyas. El porche trasero aún olía ligeramente a tabaco de pipa. Su abrigo de invierno colgó en el pasillo 3 meses después del funeral, antes de que pudiera doblarlo. No comía mucho. Las noches se alargaban demasiado. Las mañanas llegaban muy pronto.
No creo que me diera cuenta de que estaba llorando en voz alta hasta que Sofía apareció un martes lluvioso con una bolsa de comida para llevar y mirándome como si fuera frágil. No dijo nada al principio, solo entró a la cocina, desempacó comida china y sirvió té en una de las tazas de cerámica que ella había pintado en 5º grado. Luego tomó mi mano. Mamá, dijo suavemente, tal vez no deberíamos dejarte pasar por esto sola. Ahí fue cuando lo sugirió. Ella y Luis se mudarían por un ratito, solo hasta que me sintiera más estable. No es sano que estés aquí tan sola, dijo. Luis al parecer estuvo de acuerdo, e incluso Diego estaba emocionado con la idea. La casa de la abuela es mucho más grande, le había dicho a Sofía. No me opuse, no en ese momento. ¿Cómo podía? Estaba agradecida por la compañía, por el ruido, por el olor a pizza un viernes por la noche, por el sonido lejano de videojuegos desde la habitación de arriba. El sonido de la vida. Al principio ayudó. Sofía trajo sus libros favoritos de vuelta. Luis instaló su laptop en el estudio. Diego corría por el pasillo con los tenis puestos y ni siquiera me molestaban las huellas. Era mejor que el silencio. Se sentía como sanar. Cocinábamos juntos. Veíamos películas viejas. Ella me hizo reír por primera vez en semanas. Y si Juan lo hubiera visto, pensé también, habría sonreído. No lo sabía entonces, pero esa fue la última vez que realmente sentí que la casa aún me pertenecía. Empezó con cosas pequeñas. Luis movió mi sillón favorito, un sillón rosa viejo, que Juan me regaló en nuestro 30º aniversario. Lo empujó a una esquina cerca de la chimenea, diciendo que así tenía más sentido visual en el nuevo diseño. Luego, sin preguntar, trajo un sillón de cuero más nuevo y aparatoso, con portavasos en el brazo y una función de masaje que zumbaba como compresor de aire. «Este es mejor para tu espalda, Mariana», dijo con una sonrisa. Ese sillón viejo estaba prácticamente deshecho. Intenté devolverlo a su lugar una vez, silenciosamente mientras no estaban. A la mañana siguiente estaba de vuelta en la esquina como si fuera una pieza de decoración pasada de moda. Sofía lo notó claro. Me dio esa mirada, mitad de exasperación, mitad lástima suave. Mamá, Luis solo está tratando de ayudar. La sala fluye mejor así. Esa palabra fluye. Había pasado décadas fluyendo alrededor de las necesidades de otros. Estudiantes, personal, mi esposo, mi hija. No esperaba tener que hacerlo en mi propia casa a los 74. Luego fue el televisor. Siempre veía las noticias de las 6. Juan y yo nunca las perdíamos. Nos sentábamos a veces sin hablar, solo absorbiendo el mundo juntos. Ese ritmo tranquilo se sentía sagrado. Pero Luis tenía sus propios rituales. Cada tarde, como reloj, llegaba, tomaba el control remoto y cambiaba a deportes o comentarios políticos que me hacían apretar los dientes. Si protestaba solo, suavemente se reía. «Mariana, las noticias las puedes ver cuando quieras. Este partido solo es en vivo una vez». Lo decía con una sonrisa, pero dolía, porque la verdad era que no podía ver las noticias cuando quisiera. Ya no. La sala ya no era mía. Intenté verlas desde la cocina parada en el mostrador. Pero la recepción era mala y el taburete me lastimaba las caderas. Eventualmente dejé de intentarlo. La cocina siguió. Sofía reorganizó los gabinetes por eficiencia. La vajilla de mi abuela delicada, pintada a mano, con bordes dorados, fue reubicada al estante más alto, donde no podía alcanzarla sin una escalera. De todos modos, ya no la usas, mamá. Mi especiero, que había organizado de la misma manera por 30 años, fue renovado de la noche a la mañana. Abrí el gabinete una mañana y no encontré nada en su lugar. No podía encontrar nada como lo tenías, dijo Sofía, casi como disculpa. Pero no era una disculpa.
Lentamente dejé de cocinar. Era más fácil que pedir espacio en una cocina que ya no sentía mía. No lo sabía entonces, pero estaba empezando a desvanecerme. Un sillón, un canal, un estante a la vez. La primera vez que Luis me llamó la viejita fue durante la cena. Lo dijo mientras alcanzaba el puré de papa, como si fuera solo otro condimento en la mesa. No le hagan caso a la viejita, dijo, riendo. Le gusta mantener la casa como sauna. Todos rieron excepto Diego, que miró su plato. Abrí la boca, luego la cerré. No valía la pena discutir, me dije. Pero las bromas no pararon. Si dejaba la luz del porche encendida, Luis murmuraba por lo bajo. La luz no es gratis, ¿saben? Sobre todo cuando la abuela piensa que está manejando un faro. Si accidentalmente pedía un artículo 2 veces en línea, tal vez es hora de que te consigamos uno de esos organizadores de pastillas, o mejor aún, una asistente. Sofía rara vez reaccionaba. A veces ofrecía una sonrisa débil o decía Luis, sin realmente seguirle. Otras veces lo excusaba con un suspiro. Está bajo mucha presión en el trabajo. ¿Sabes cómo son los hombres? Sí, sabía. Sabía cómo las palabras dichas con una sonrisa aún podían herir. Me hacían dudar de mí misma. Empecé a escribir recordatorios en el refrigerador, no porque los necesitara, sino porque tenía miedo de darles más material. Revisaba el termostato 3 veces al día, aunque el frío en mis articulaciones me decía que el calor debía estar más alto. Caminaba de puntitas por la casa, con mis propias pantuflas, preocupada de ser demasiado ruidosa, demasiado presente. Hubo un día poco después del Día de Acción de Gracias, cuando fui por mis medicamentos al gabinete solo para encontrarlo reorganizado. Luis dijo que lo había organizado por importancia. Incluso había cambiado una de mis recetas por una marca genérica más barata sin preguntar. Confronté a Sofía en privado con la voz temblando. No quiere hacer daño, mamá, dijo. Solo es práctico. Y tú has estado olvidadiza últimamente. Olvidadiza. No había olvidado el aniversario de la muerte de Juan. No había olvidado el cumpleaños de Diego ni cómo le gustaba el té a Sofía. Pero al parecer recordar dónde estaba el pimentón no contaba. Diego comenzó a evitarme no por crueldad sino por confusión. Podía sentir la tensión, las mareas cambiantes de quién era respetado y quién no. En esa casa el amor empezaba a sentirse condicional, y yo era la condición que nadie quería nombrar. Regresaba del mercado con los brazos cargados de bolsas cuando me detuve frente a la puerta principal. Mis llaves estaban en el fondo de mi bolso, pero no fue eso lo que me hizo parar. Escuché voces, la voz de Luis, justo dentro. Estará fuera para la primavera, dijo riendo. El lugar por fin se sentirá nuestro. Se me cortó la respiración. Estaba al teléfono hablando con la naturalidad de siempre sobre mi casa, como si fuera una propiedad que acababa de cerrar. Solo hay que empujarla un poco más. Está más lenta, ni siquiera lo verá venir. No entré de inmediato. Me quedé ahí en el porche con las bolsas cortándome los dedos, el corazón latiendo detrás de mis costillas. Pensé en la vajilla fuera de mi alcance, el sillón empujado a la esquina, los debates sobre el termostato, el silencio en la mesa. Y ahora esto planes para mi salida. Esa noche, después de que la casa se quedó en calma, me senté en la mesa de la cocina y abrí un cuaderno nuevo. Escribí la fecha en la parte superior. 6 de diciembre. Luis. Llamada telefónica. Estará fuera para la primavera. No me detuve ahí. Saqué recibos viejos, estados de cuenta, avisos de facturas. Comencé a rastrear cosas pequeñas que había ignorado, pequeños golpes en los cimientos de mi vida.
Había retiros en cajeros automáticos que no reconocía, compras que no había hecho, 7,600 en una tienda de electrónicos, no había ido a una en años. Imprimí mi actividad bancaria, resalté las rarezas, agregué notas. Luego hice algo más difícil. Tomé el teléfono y llamé a alguien con quien no había hablado en casi un año, Carmen Rivera, mi vieja amiga de la iglesia, que una vez manejó la herencia de Juan. Cuando contestó, casi lloro. Carmen, dije, creo que cometí un error. Los dejé entrar y creo que están intentando quitarme todo. No dudó. Entonces es hora de que lo recuperemos, Mariana. Hicimos un plan. Documentaría todo. Observaría en silencio. Escucharía con cuidado. Construiría una línea de tiempo. Y cuando llegara el momento estaría lista. Esa noche puse mi cuaderno en el cajón bajo los cubiertos donde nadie miraba nunca. La mujer que Luis pensaba que era lenta. Estaba bien despierta ahora. Debería haber sabido que algo estaba mal cuando Luis se ofreció a cortar el pavo. Llevaba un saco demasiado elegante para una cena en casa y hacía un espectáculo al poner la mesa con servilletas de tela y copas de vino, no nuestras tazas desparejadas de siempre. Sofía revoloteaba nerviosa por la cocina, revisando cada platillo 3 veces. Incluso Diego estaba más callado de lo normal, girando su tenedor en lugar de alcanzar los pancitos. Entonces llegaron los padres de Luis. No los había visto en años, no desde la boda de Sofía. Pero ahí estaban sonrisas demasiado amplias, voces demasiado altas, comentando lo acogedora que era la casa. Algo venía, lo sentía en los huesos. Nos sentamos, dijimos la bendición, pasamos los platillos, y luego Luis se levantó copa en mano. Bueno, dijo, alzándola, por una Navidad hermosa. Familia comida. Sus ojos se posaron en mí. Y nuevos comienzos. Hubo un momento de silencio. Sofía mantuvo la mirada baja. Luis sonrió. Tal vez es hora de que alguien empiece a pensar en mudarse. Los tenedores tintinearon contra los platos. Diego levantó la vista confundido. Los padres de Luis rieron como si fueran parte de una broma privada. Sofía no dijo nada, ni una palabra. Alcancé mi bolso bajo la mesa. Con calma, con intención, abrí el compartimento lateral y saqué un documento que había doblado y redoblado una docena de veces esa semana. La escritura de la propiedad. La puse plana en el centro de la mesa, la giré hacia Luis y toqué una sola línea única, propietaria Mariana Torres. Su sonrisa se desvaneció. Hablé claramente sin temblar. Esta casa fue pagada en 1999, con mi dinero, no el tuyo, no el de Sofía, el mío. Si alguien se va a mudar, no seré yo. El cuarto se quedó inmóvil. Luis intentó recuperarse, reírse de ello. Vamos, Mariana. Era solo un poco de humor navideño. Lo miré a los ojos. Fue humor navideño cuando dijiste que estaría fuera para la primavera, o cuando devolviste el regalo de cumpleaños de mi nieto por dinero. Sus mejillas se encendieron. Lo sé todo, dije con la voz firme. Los retiros no autorizados, los electrónicos que cargaste a mi cuenta, las bromas, los folletos que dejaste en el mostrador de la cocina. Sofía parpadeó. Folletos, opciones de residencias para adultos mayores, dije aún mirando a Luis. Dejados como menús de comida para llevar, como si no me diera cuenta. Entonces la voz de Diego, silenciosa pero afilada como cristal: papá, esta es su casa. El silencio fue más fuerte que cualquier estallido. Me volví hacia Sofía. No dijiste nada mientras me borraban en mi propia casa. Ya no más. Doblé mi servilleta, me puse de pie y dije: tienen 30 días para irse.
El sonido que siguió a mis palabras no fue fuerte, solo unos tenedores chocando contra los platos, una copa de vino inclinándose ligeramente, pero se sintió como un trueno. Luis parpadeó rápido, luego alcanzó su servilleta, limpiándose los labios que no necesitaban limpieza. «No puedes hablar en serio», dijo, forzando una risa. «Esto es familia Mariana. No necesitamos ultimátums». Sofía parecía a punto de enfermarse. Sus ojos se movieron hacia sus suegros, luego a Diego, luego de vuelta a su plato intacto. «Mamá, tal vez podamos hablar de esto». «En privado», no dije. «Ya tuvimos suficiente de hablar en privado. 3 años de despidos susurrados, control silencioso y manipulación cortés. Termina esta noche». La madre de Luis finalmente habló, inclinándose hacia adelante con una preocupación melosa. «Querida, estoy segura de que Luis no quiso decir nada con eso. ¿Sabes cómo son los hombres con sus bromas?» Esa frase. La miré. ¿Eso es lo que le llamamos ahora bromas? Porque de donde vengo tomar dinero de la cuenta de alguien sigue siendo robo. Luis se movió incómodo. «No robé nada». Caminé al cajón junto al gabinete de la vajilla y saqué la carpeta manila que había estado armando por semanas. La abrí como abogada en un juicio. 3 de diciembre dije, C2600. Tienda de electrónicos. No fui yo. 9 de enero, C400 retiro en cajero con mi tarjeta de débito. También no fui yo. Y antes de que interrumpas, sí presenté un reporte, sí congelé la cuenta, sí sé exactamente cuándo y dónde fue cada peso. No habló. También he estado rastreando los gastos de la casa. Comida, servicios, reparaciones. Pagué el viaje escolar de Diego. Pagué por arreglar tu radiador, Sofía. Incluso pagué el televisor inteligente que Luis insistió en tener para el supertazón. Me volví hacia mi hija. ¿Nunca te preguntaste quién cubrió todo eso mientras tu esposo me llamaba una carga? La boca de Sofía se abrió, luego se cerró. Su rostro estaba pálido. Diego, bendito sea, levantó la vista desde su silla. Tú me compraste ese kit de avión, ¿verdad? Sonreí suavemente. Lo hice, y nunca lo devolví. Él asintió. Papá dijo que lo olvidaste. Me volví hacia Luis. Usaste a tu propio hijo como escudo. Eso no es solo falta de respeto, es cobardía. Silencio otra vez. Y luego mi voz firme. Tienen 30 días. No es una amenaza. Es un límite. Todos me miraron sin saber qué decir. Pero yo sabía lo que estaba haciendo. Estaba trazando una línea, y por primera vez nadie se atrevió a cruzarla. A la mañana siguiente el teléfono sonó a las 7 de la mañana. La voz de Sofía estaba cargada de emoción. Mamá, Luis no durmió anoche. Está devastado. Lo humillaste frente a sus padres. Se fueron esta mañana temprano. Piensan que es un monstruo. Me serví café en la cocina, mi cocina, y tomé una de las buenas tazas de porcelana que no había usado en años. No lo humillé, dije con calma. Él mismo lo hizo. Yo solo dejé de fingir que no estaba pasando. Hubo una pausa. No tenemos a dónde ir, dijo. Diego está en la escuela aquí. El trabajo de Luis está en Guadalajara. No puede simplemente desarraigarnos. Puse mi taza suavemente. Tal vez debiste pensar en eso antes de dejar que tu esposo reorganizara mi vida, como si fuera una sala de exhibición. Su tono cambió más frío. Luis dice que estás confundida, que has estado tomando decisiones erráticas con tu dinero. Quiere que te evalúen. Evalúen. Esa palabra golpeó diferente. No era solo una amenaza, era una táctica. La había visto antes. Había aconsejado a otras mujeres que la enfrentaron. Una forma de invalidar, de silenciar. Sofía Isabel, dije usando el nombre completo que no había pronunciado,
desde que tenía 16 y se escapó a un concierto. Escúchame muy bien. Tengo 74 años, no estoy senil. Sé exactamente dónde está mi dinero y quién ha estado sirviéndose de él. Y si Luis siquiera presenta un solo formulario para declararme incompetente, presentaré cargos. Robo, abuso a personas mayores, fraude. Mamá, me estás asustando. Bien, tal vez el miedo haga lo que la decencia no ha logrado. Esa tarde llamé a Carmen otra vez. Vino con una carpeta nueva de documentos y una mirada decidida. Redactaremos un cese y desista formal, dijo, y estableceremos un poder notarial, uno que te proteja. Si quieren escalar esto, estarás legalmente preparada. También cambié las cerraduras. Luego, justo como Carmen predijo, Luis jugó su siguiente carta. 2 días después, una patrulla policial se detuvo frente a la casa. Abrí la puerta y encontré a 2 oficiales en el porche. Uno se presentó como el oficial Ramírez. Señora Torres, dijo, recibimos una llamada de bienestar. Alguien expresó preocupación de que pueda estar experimentando deterioro cognitivo. Los invité a pasar. La casa estaba impecable. Las facturas estaban organizadas en la mesa. Incluso había horneado un pay la noche anterior que ahora reposaba junto a estados bancarios recientes y documentos notariados. Después de 20 minutos, el oficial Ramírez salió pasando junto a Luis, que esperaba junto a su auto. Señor, dijo el oficial, ella está más lúcida que muchos. Y francamente, según lo que vimos, si alguien debería preocuparse por consecuencias legales, es usted. Después de que la policía se fue, Luis no regresó a la casa, ni ese día, ni el siguiente. Sofía llamó 3 días después. Su voz era diferente, plana, cansada, sin su borde habitual. Mamá dijo, voy a dejarlo. Me senté en la mesa de la cocina mirando por la ventana al comedero de pájaros que Juan había construido años atrás. Los cardenales entraban y salían destellos rojos en las ramas desnudas del invierno. Empaqué algunas maletas, continuó. Laura dijo que Diego y yo podemos quedarnos con ella hasta que resuelva las cosas. Laura era la vieja compañera de universidad de Sofía. La recordaba inteligente, cálida, nunca toleraba tonterías. Una buena mujer. Y Luis, pregunté, ¿se está quedando con un compañero de trabajo? ¿O con alguien más? Ya no lo sé. Ya no me importa. Luego una pausa. Mamá, necesito preguntar, ¿realmente quieres que nos vayamos? ¿O solo querías que él se fuera? Era una pregunta justa. Pensé en la mano de Diego en la mía esa noche de Navidad, en cómo los hombros de Sofía se relajaron cuando finalmente dije las palabras que ella no tuvo el valor de decir. Quiero sentirme segura y respetada en mi propia casa, dije. Si puedes garantizar eso, son bienvenidos a quedarse. Pero no puedo volver a fingir que no veo lo que veo, o siento lo que siento. Sofía no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz se quebró. No puedo garantizar nada sobre Luis ya, pero te prometo esto, no voy a protegerlo a tu costa nunca más. 2 días después se mudaron. Diego me abrazó tan fuerte que pensé que mi corazón se partiría. ¿Todavía podré verte?, preguntó con los ojos muy abiertos. Cada día que quieras, pequeño. Esta también es tu casa. Siempre. Sofía empacó en silencio con lágrimas corriendo por sus mejillas mientras doblaba ropa y guardaba dibujos del mochila de Diego. Mamá susurró. Lo siento tanto por dejar que llegara tan lejos. Toqué su hombro. Estabas tratando de proteger a tu familia de la única manera que sabías. Pero a veces dije suavemente, proteger a tu familia significa tomar las decisiones difíciles. Cuando se fueron, la casa quedó en silencio.
pero no vacía. Caminé por las habitaciones lentamente. Cada mueble estaba de vuelta en su lugar. Cada luz podía quedarse encendida. Cada estante, cada rincón míos otra vez. Esa noche preparé una cena de verdad. Usé los platos buenos. Encendí velas. Me serví una copa de vino. Comí despacio viendo el sol deslizarse detrás de los árboles. Por primera vez en años no estaba sobreviviendo. Simplemente estaba. En casa. 6 meses pasaron como páginas de un libro que había olvidado cómo disfrutar. La casa se sentía más ligera, no solo físicamente, sino espiritualmente. Planté flores en el patio delantero por primera vez en años. Pinté la habitación de huéspedes de un azul suave. Incluso reemplacé el pestillo roto de la puerta trasera que Juan siempre decía que arreglaría la próxima primavera. Sofía solicitó el divorcio en silencio. Sin drama, sin ceremonia, solo una decisión tomada con resolución tranquila. Encontró un pequeño departamento cerca de la escuela de Diego, comenzó a trabajar de nuevo y empezó a sonar como alguien que redescubría su propia voz. Cenábamos juntas todos los domingos, a veces solo nosotras dos, a veces con Diego, que aún corría a mis brazos como cuando era pequeño. En cuanto a Luis, bueno, se desvaneció como las sombras cuando el sol finalmente brilla con fuerza. Sí presenté cargos. Carmen insistió y estuve de acuerdo no por rencor, sino por claridad. Tenía que haber un registro, una línea trazada en tinta, no solo en la memoria. Pero la verdadera transformación no vino de reportes policiales ni escrituras de propiedad. Vino un jueves por la tarde a principios de otoño, cuando sonó el timbre. Una mujer estaba ahí, de unos 60 y tantos, vestida con cuidado, sosteniendo un folleto doblado y un bolso que parecía demasiado pesado para sus hombros. Señora Torres preguntó: «Mi nombre es Elena Vargas». Carmen me dio su dirección. Dijo que tal vez entendería por lo que estoy pasando. La invité a pasar. Preparé té. Nos sentamos en la mesa de la cocina mientras el sol de la tarde se filtraba por las cortinas. Su historia salió lentamente: un hijo que se mudó temporalmente, una nuera que tomó control de las cuentas, la sensación de ser borrada en tu propia casa. Cuando terminó, abrí el cajón y saqué un pequeño montón de tarjetas impresas. No más invisibles apoyo. Recursos legales. Comunidad. Le entregué una. Nos reunimos los martes por la noche, dije. Solo somos 12 hasta ahora. Todas mujeres que pasaron por esto y salieron del otro lado. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Pensé que era la única. Extendí la mano y tomé la suya. No lo eres. Esa noche, después de que se fue, me senté en la sala junto a Diego. Él trabajaba en su proyecto de ciencias. El gato dormitaba en la alfombra. Mi sillón favorito estaba justo donde debía estar. Abuela preguntó: ¿estás más feliz ahora? Miré a mi alrededor la paz, el orden, la alegría silenciosa. Sí, pequeño, dije. De verdad lo estoy. Y esta vez no lo susurré. Lo dije como si lo sintiera, porque lo sentía.